Capítulo 28. Kashi renace y es vuelto a encontrar. Por favor, no entren en la laguna. Bañémonos con el agua que saquemos con nuestros cubos. Me dirigí de esta manera a los jóvenes estudiantes de Ranchi que me acompañaban en una excursión a pie de 13 kilómetros a una colina en los alrededores. La laguna que estaba ante nuestros ojos era atrayente, pero en mi mente surgió un cierto rechazo hacia ella. La mayoría de los muchachos siguieron mi consejo y se bañaron con el agua que sacaban de la laguna con los cuencos, pero algunos de los estudiantes no pudieron resistir la tentación de sumergirse en las refrescantes aguas. No bien habían entrado en ellas, cuando un gran número de culebras de agua se arremolinó en torno suyo. Los desobedientes salieron del estanque con una cómica velocidad, acompañada de exclamaciones y chapoteos. Cuando llegamos a nuestro destino, disfrutamos de un almuerzo al aire libre. Me senté bajo un árbol, rodeado por el grupo de estudiantes. Encontrándome en un momento de inspiración, me asediaron con sus interminables preguntas. «Por favor, señor», me dijo uno de ellos, «dígame si yo estaré siempre con usted en el sendero de la renunciación». «Ah, no», le contesté, «por la fuerza serás sacado de aquí y llevado a tu casa, y después te casarás». Incrédulo, formuló enseguida su protesta. «Solamente muerto me podrán sacar de aquí». Pero pocos meses después, sus padres llegaron para llevárselo, no obstante sus lloros y lamentos. Años más tarde se casó. Después de que hube contestado un gran número de preguntas, un jovencito llamado Kashi se dirigió a mí. Tenía unos 12 años de edad, era un magnífico estudiante, bastante inteligente y muy querido por todos sus compañeros. «Señor», me dijo, «¿cuál será mi suerte?» «Pronto morirás». Parecía que un poder irresistible había forzado estas palabras en mis labios. La inesperada aserción me sorprendió, causándome una gran pena, como a todos los que la escucharon. Silenciosamente me reprendí y rehusé contestar más preguntas. Cuando regresamos a la escuela, Kashi vino a mi habitación. «Señor, si muero, me encontrará usted cuando vuelva a nacer y me conducirá por el sendero espiritual», me preguntó sollozando. Yo me vi obligado a rehusar esta difícil responsabilidad de índole sobrenatural, pero durante semanas Kashi estuvo insistiendo sobre el mismo particular con tenacidad inaudita. Viéndole consternado hasta la desesperación, lo consolé por fin y le dije, «Sí, te lo prometo. Si el Padre Celestial me presta su ayuda, yo haré cuanto sea necesario para encontrarte». Durante las vacaciones de verano me dispuse a emprender un corto viaje. Sintiendo no poder llevar a Kashi conmigo, lo llamé a mi habitación antes de partir y le aconsejé que no saliera de la escuela por ningún motivo y que no se dejara persuadir para que así lo hiciera. En alguna forma presentía que si él no iba a su casa, probablemente evitaría la calamidad que le amenazaba. No bien había salido yo de Ranchi cuando el padre de Kashi llegó a la escuela. Durante 15 días estuvo tratando de quebrantar la obstinada voluntad de su hijo, diciéndole que lo único que deseaba de él era que fuera a Calcuta por solo 4 días para ver a su madre y que luego podría regresar. Kashi rehusó con persistencia. El padre, por fin, declaró que se lo llevaría con la ayuda de la policía si él no iba por su propia voluntad. Esta amenaza conturbó a Kashi, que no quería ser la causa de alguna publicidad desfavorable para la escuela, y no tuvo más remedio que irse. Yo regresé a Ranchi unos días después, y cuando me enteré de la forma en que se habían llevado a Kashi, tomé inmediatamente el tren para Calcuta. Allí alquilé un coche de caballos, y sorpresivamente, cuando el coche acababa de pasar junto al puente de Howrah, sobre el río Ganges, las primeras personas a quienes vi fueron el padre de Kashi y a otros parientes suyos, vestidos de luto. Gritándole al cochero que se detuviera, corrí hacia el infortunado padre y clavando en él los ojos, le grité en forma irrazonable, «Señor asesino, usted ha matado a mi muchacho». El padre ya se había dado cuenta del mal que había causado a Kashi por haberlo traído a Calcuta contra su voluntad. Durante los pocos días que el muchacho estuvo allí y a causa de algún alimento contaminado, contrajo el terrible cólera y murió enseguida. Mi amor por Kashi y mi promesa de encontrarlo después de su muerte me perseguían de noche y de día. No importaba dónde fuera, siempre veía ante mí su rostro. Inicié una búsqueda interminable, semejante a la que hacía mucho tiempo había llevado a cabo para hallar a mi madre desaparecida.
Yo sentía que si Dios me había dado la facultad de razonar, debería utilizarla y emplear todos mis poderes a su máxima capacidad para descubrir las leyes sutiles por medio de las cuales pudiera saber el paradero astral de Cassie. Comprendí que era un alma que brillaba con deseos aún no realizados, un núcleo de luz flotando en algún lugar en el espacio, en medio de millones de almas luminosas en las regiones astrales. ¿Cómo podría yo ponerme en contacto con él en medio de las luces vibratorias de tantas otras almas? Usando cierta técnica secreta del yoga, proyecté mi amor hacia el alma de Cassie a través del micrófono del ojo espiritual, el centro interior situado en el entrecejo. Intuitivamente sentía que Cassie regresaría pronto a la tierra y que si yo seguía radiando sin cesar mi llamada, su alma me respondería. Yo sabía que el más tenue impulso enviado por Cassie lo percibiría en los nervios de mis dedos, brazos y espina dorsal. Elevando las manos a modo de antenas, con frecuencia me movía y daba vueltas y más vueltas tratando de localizar la dirección en que él habría renacido en forma de embrión. Esperaba recibir contestación de él en la radio sintonizada en mi corazón. Sin disminuir mi celo, practiqué el método yógico regularmente durante los 6 meses que siguieron a la muerte de Cassie. Una mañana, mientras caminaba con unos amigos por la populosa sección de Beau Bazar de Calcuta, levanté mis manos en la forma acostumbrada. Por primera vez sentí una respuesta. Me emocioné al notar el cosquilleo de impulsos eléctricos que bajaban por mis dedos y por las palmas de mis manos. Estas corrientes se traducían en un poderoso pensamiento que brotaba desde lo más recóndito de mi conciencia. Soy Cassie, venga hacia mí. El pensamiento se hizo casi perceptible al oído cuando me concentré en la radio de mi corazón. En el característico, ligeramente ronco murmullo de Cassie, escuché sus llamadas una y otra vez. Tomé del brazo a uno de mis compañeros, Prakash Das, y le sonreí alegremente. Parece que he localizado a Cassie, le dije. Principié a dar vueltas y más vueltas, provocando una manifiesta diversión a mis compañeros y a los transeúntes. Los impulsos eléctricos cosquilleaban a través de mis dedos, solo cuando daba frente a una callejuela contigua, conocida con el nombre de Serpentín. Las corrientes astrales desaparecían cuando me volvía en otra dirección. «¡Ah!», exclamé. «El alma de Cassie debe encontrarse en la matriz de una madre cuya casa está en este callejón». Mis compañeros y yo nos aproximamos más al callejón. Las vibraciones en mis brazos levantados se hicieron más fuertes. Como si fuera atraído por un imán, me veía arrastrado hacia el lado derecho del callejón. Llegando a la entrada de una casa, me sorprendí al comprobar que me hallaba paralizado. Llamé a la puerta en medio de una gran excitación y conteniendo el aliento. Sentí que había coronado con éxito mi ardua y extraña búsqueda. Una criada abrió la puerta y me dijo que su amo estaba adentro. Este bajó las escaleras de la planta alta y me sonrió, como inquiriendo qué deseaba yo. Casi no sabía cómo formular mi pregunta, que era, al mismo tiempo, pertinente e impertinente. «Por favor, señor, dígame si usted y su esposa esperan el nacimiento de un niño desde hace unos 6 meses». «Sí, así es». Viendo él que yo era un swami, un hombre de renunciación, vestido con la túnica tradicional de color ocre, agregó cortésmente: «Le ruego que me diga cómo se ha enterado usted de mis asuntos personales». Cuando él supo de Cassie y de la promesa que yo le había hecho, creyó, atónito, mi relato. «Un niño varón de tez blanca les nacerá», le dije. «Tendrá un rostro ancho, con un remolino de cabello encima de la frente. Será de un temperamento muy espiritual». Yo estaba seguro de que el niño tendría todas esas semejanzas con Cassie. Algún tiempo después visité al niño. Sus padres le habían dado el antiguo nombre de Cassie. Aún en su más tierna infancia manifestaba un gran parecido con mi querido estudiante de Ranchi. El pequeño sintió inmediatamente un gran afecto hacia mí. La atracción del pasado se despertó en él con redoblada intensidad. Años más tarde, cuando Cassie era ya un adolescente, me escribió durante mi estancia en América. Expresaba sus grandes deseos de seguir el sendero de la renunciación. Yo lo envié a un maestro en el Himalaya, el cual aceptó como discípulo al renacido Cassie.